reading from the book. Lectura del profeta Jeremías. The people of Judah, Dijeron, citizens of vengan, Jerusalem, said, maquinemos contra Jeremías, porque no faltará la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta. nor messengers. Vengan, lo heriremos con su propia lengua, So let us destroy y no haremos caso de sus oráculos. carefully note his every word. Señor, Heed me, O hazme Lord, caso. and listen Oye to cómo me. me acusan. Adversaries ¿Es said que se pague el bien con el mal, que han cavado una fosa para mí? that they should dig. Acuérdate de cómo estuve en tu presencia, Remember that I stood before you intercediendo en su favor, to turn away your para wrath. apartar de ellos tu enojo. Verbum Domini. Save me, O Lord. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Free me from the snare. Sácame de la red que me han tendido, For you are my porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. refuge. You will redeem Tú, el Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. I hear the whispers of the crowd. Oigo el cuchicheo de la gente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y traman quitarme la vida. Sálvame, Señor, por tu misericordia. But my trust is Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, you are my God. tú eres mi Dios. Hands is my En destiny. tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. I am the light of the Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. whoever follows El que me sigue tendrá la luz de la vida. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. As Jesus was En aquel going tiempo, mientras iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los 12, les dijo, and said to them, miren, Behold, estamos subiendo a Jerusalén, and the Son of y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los letrados, y lo condenarán a muerte, hand him y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Then the mother of Entonces se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos, did him home y se postró para hacerle una petición. asking for something. Él le preguntó, ¿qué deseas? She answered him, Ella contestó, "Command that these ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a la izquierda. your kingdom." Pero Jesus said, Jesús replicó, "You do not know. no saben lo que piden. Can you drink the ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? He said to him, Contestaron, lo somos. He replied, Él les dijo, My chalice, mi cáliz lo beberán, but to sit pero el on my puesto a mi derecha o a mi izquierda This is not no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. When the 10 Los otros 10 que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos. Jesus summoned them, Pero Jesús reuniéndolos les dijo, rulers of the sepan que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes.
El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Whoever wishes Y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para dar su vida en rescate por muchos. Verbum Domini. My friends, Hermanos, as we continue our a Lent, medida que continuamos nuestro peregrinaje de Cuaresma, en la segunda semana de Cuaresma, encontramos a Jesús en el Evangelio según San Mateo con sus amados 12 discípulos. Están en camino a Jerusalén y Jesús les está diciendo su tercera predicción de su muerte y resurrección. is the most Y detailed esta predicción Jesus conveyed. tiene más detalle aún. He will be handed Jesús over to expresa que será entregado a las autoridades, o sea, a los gentiles, condemned donde será condenado, and scourged mofado, and crucified. flagelado y crucificado. Morirá en la cruz. Then y rise on the third day. Después resucitará en el tercer día. Jesus' first prediction. Recordemos la primera predicción de Jesús, que llama a San Pedro a decir: Such things shall ever happen. Dios no lo quiera, Señor, que te pase algo así. San Pedro Shocked by what estaba Jesus asombrado conveyed and por lo que perhaps Jesús había comunicado, other apostles. They would not let this happen to y a los demás discípulos también. No dejarían que esto le pase a Jesús. Por ello, San Pedro fue reprochado por Jesús, diciéndole que no pensaba como Dios, sino como los seres humanos. La segunda predicción de Jesús fue cuando estaban reunidos en Galilea y los apóstoles estaban abrumados por la tristeza. Los apóstoles se asombraron y se entristecieron por las predicciones de Cristo. Pero en aquella ocasión no queda registrada ninguna reacción. Quizás los apóstoles quedaron atónitos, perplejos, quizás confusos. Después de todo, ¿por qué Jesús habría de ser rechazado si Él es el Mesías, cuya venida había sido esperada durante siglos? Quizás San Pedro sintió que era mejor que no dijera nada, después de haber sido corregido anteriormente por Jesús, o quizás los apóstoles no habían entendido plenamente cómo Jesús habría de ingresar a su gloria a través del rechazo, sufrimiento y la muerte, y quizás los apóstoles aún no habían entendido plenamente el tema y mensaje básico de servidumbre. A pesar que Jesús ha confesado sus pensamientos más profundos que pesan en su corazón, los de su próxima pasión, y mientras los demás guardan silencio, Santiago y Juan y su madre Salomé parecen completamente ignorantes del sufrimiento de Cristo. Salomé se acerca a Jesús con una petición ambiciosa por sus hijos, pidiendo que les dé preferencia en el reino de Cristo, pensando que este iba a ser el reino temporal israelita, libre del dominio romano. Ella quería que sus hijos tuviesen el primer lugar, los asientos de honor, como tales. Esto no provenía de la fe verdadera, sino del egoísmo. Jesús reprocha a Salomé por su ambición descarriada, diciéndole: tú no sabes lo que estás pidiendo. A pesar que su ambición es descarriada, Jesús no rechaza la petición, sino la corrige y la acepta de una forma que no había sido anticipada. Estar estrechamente cerca a Él en su trono significa comunión con Él en sus sufrimientos. Jesús les pregunta: ¿son capaces de beber del cáliz que he de vivir? Y ellos dijeron: podemos, con confianza. Estaban dispuestos a hacer lo que sea con tal de ocupar el puesto más alto junto con el Mesías, quizás olvidando la enseñanza de Jesús, de que a menos que uno siga a Jesús cargando su cruz, no es posible ser su discípulo.
and imply that they would Jesús share les his throne of suffering, which they dice ultimately que han de compartir ese cáliz de sufrimiento The other y su apostles cruz de say martirio. Los otros apóstoles no dijeron nada, about pero the power played están against them. malhumorados They're angry. And in por lo que acaban de presenciar, James and John quizás requested indignados, porque Santiago y Juan habían pedido lo que ellos mismos estaban pensando. Así que Jesús los hace callar a todos his teaching. con su enseñanza, Great, que para ser grande, great. verdaderamente, Put one's talents totally at hay que poner los talentos de uno totalmente al servicio del prójimo. not to have power. Jesus himself is the Jesús perfect mismo example es when he el states, ejemplo perfecto cuando dice, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir to give his life as y a dar su vida como pago por muchos. Let's ponder that. Meditemos sobre esto. Ponder a bit what Meditemos un poquito lo que ha pasado en este pasaje. Salomé, Santiago y Juan y los demás apóstoles parecen estar indiferentes ante el Señor, preocupados con sus propios deseos y necesidades. Esos son los individuos más cercanos al Señor quienes profesan fervor y pasión por su misión. No obstante, están peleando entre ellos acerca del reconocimiento. Indifference can be based La upon indiferencia puede estar basada en an attempt to explain or un justify intento de behavior or an explicar o justificar un comportamiento o actitud con razones lógicas, incluso si no son apropiadas. After all, what's so wrong? Después de todo, ¿qué tiene tan malo lo que Salomé pidió tratando de If they did ayudar not al progreso de sus hijos? Si ellos no tenían esos puestos de honor junto a Jesús, algún otro de los apóstoles we see lo iba a hacer. experience this attitude Por supuesto, nosotros también tenemos esta actitud en nuestra propia época, cuando oftentimes a menudo indifferent to the wants tratar de ocupar el lugar número uno justifica olvidarnos de las advantage. necesidades de los demás. Or at least we're not inconvenienced. Indifference La indiferencia puede ser muy peligrosa para los cristianos que viven en un seemingly mundo pressures en donde parecen haber presiones sin fin world events sobre nuestro tiempo, to us, horrendous occurrences of crime and hate and recrimination. donde ocurren horribles crímenes e injusticias, tanto así que podemos decir o sentir, Can I do? ¿qué puedo And if I hacer do yo? anything, I may suffer, or I Y may si hago algo, I may be- sufriré o and if I do se anything, burlarán de mí o seré incomodado. it is better not, Quizás entonces sería mejor no pensar sobre eso whatever the situation may be. o evitar cualquiera sea esa situación. Careful. Y si uno no tiene cuidado, la indiferencia lleva a Of omission. pecados de omisión. It's doing nothing. Porque cuando uno no hace nada puede ser peor pecado que hacer algo malo. Omission of good. La omisión del bien puede ser el cometimiento del mal. Si We're not doing this hay mal can be sinful. The sin of omission y hacemos algo que no deberíamos, no hacemos algo que deberíamos estar haciendo, eso puede ser omisión. I came Es across un pecado muy omisivo. a Sunday school Muy- teacher who puedo asked a class contar una historia de un maestro de escuela que cierta by sins vez of omission. And one of the pupils dominical le pregunté a uno de los alumnos, ¿qué significan pecados de omisión? Un alumno levantó la mano y dijo, son los pecados que deberíamos haber cometido, pero no cometimos. Let's clarify Aclaremos with a couple of examples. con un par de ejemplos. It is a sin to lie. Es pecado mentir, pero It's also a sin también es pecado no decir la verdad cuando deberíamos. to steal from Es pecado robar de otro, but it is also pero también es pecado no darle a otro it is within cuando está dentro de nuestro poder de ayudarle. No es suficiente the one simplemente ser el que no hace nada malo. we must also También be those who are doing tenemos something que hacer algo bueno. Como Santiago dice en su carta, who knows the right thing to do. uno que sabe lo correcto que debe hacer y no lo hace, It is a sin. eso es pecado. Doing the right thing will Hacer lo correcto ha de tener consecuencias, a menudo incómodas, a menudo desagradables, sometiéndonos a la posibilidad de que se burlen de nosotros, nos calumnien, nos desdeñen o que perdamos alguna ventaja. El profeta Jeremías proporciona un ejemplo de hacer lo correcto. El Señor lo llama a profetizar that overtook Judah, resolved acerca del infortunio de Judá
porque el pueblo había roto su alianza con Dios. Y por sus esfuerzos, Jeremías sufre oposición, burla, ridículo, es perseguido, a menudo tiene dolor, confusión, observando que los malvados prosperan en sus caminos. En la lectura de hoy, él confiesa sus sentimientos más interiores a Dios, porque él llamó a Jeremías a que fuera profeta e interceda por el pueblo. Y aunque a veces se siente totalmente inadecuado para la tarea, Jeremías ama a Dios profundamente y responde completamente en servicio. Comunica el mensaje de Dios de reformar los comportamientos de la gente que iba en contra del status quo, los intereses de los sacerdotes. Sin embargo, a pesar de la persecución, a pesar de las amenazas, Jeremías persevera como siervo del Señor. Su fe en el Señor permanece intacta a lo largo de su ministerio, y la tradición indica que al final fue condenado y lapidado por sus compatriotas. La tradición católica ve a Jeremías como figura de Jesucristo. Como dice San Isidoro en sus palabras de sufrimiento, Jeremías prefiguró la pasión y muerte de nuestro Señor y Salvador. Hermanos, hacer lo correcto, sin importar el coste personal, hemos de responder que sí. Eso es servidumbre. Si encontramos a otro que está siendo atacado o que se le está negando la dignidad, la justicia, ya sea en la escuela, el lugar de trabajo, o lamentablemente incluso a veces en la iglesia, estamos llamados a acudir a su auxilio, a defenderlos, a estar en unidad. Estén en unión con nuestros hermanos en Cristo, en amor y caridad. Cuando prevalezca la enfermedad con nuestros seres queridos, estamos llamados a ser de servicio y a atenderlos para elevar sus espíritus y orar por su sanación y la sanación de otros que sufren. Hay innumerables oportunidades para hacer esto. Un ejemplo personal, mi esposa Sharon en este momento está con su querida prima Mary Lee, quien sufre gran dolor y agonía, sufriendo de estadios avanzados de cáncer. Y mientras que oramos y pedimos por el milagro de la sanación para Mary Lee, ella también es un ejemplo brillante de alguien que sufre y ofrece sus sufrimientos a Cristo por amor a Él. Indudablemente, Mary Lee apenas un ejemplo entre muchos en nuestras familias, amigos, que ofrecen la oportunidad de servicio para responder que sí a la pregunta de Jesús. Son capaces de beber del mismo cáliz que yo y aceptar nuestro sí en el amor de Cristo. El Papa San Juan Pablo II dijo muy elocuentemente en una homilía: los invito, hermanos, a que descubran su vocación verdadera, a cooperar con el anuncio del reino de Dios, de la verdad y la vida, de santidad y gracia, de justicia y amor y paz. Si realmente deseamos servir a nuestros hermanos, que Cristo reine en nuestros corazones para que nos llene con su caridad. Y el Papa resume al decir: no tengan miedo. No tengan miedo de ser santos.